Vamos a ver la respuesta de los vasoreceptores a distintas modificaciones. Tenemos primero para el aumento de la presión arterial. O sea, aquí voy a poner primero los parámetros que vamos a modificar nosotros y cuál va a ser la respuesta. Luego disminuir la presión, oclusión de la carótida, masaje carotídeo, estado de sobrevolumen, cortar la vía aferente, o sea, cortar el glosofaringeo y el vago, cortar vía aferente y pasar de una posición en supino, en decúbito supino a estar parados. Decúbito supino a estar parados. Ok, entonces recordemos, tenemos la aorta, aquí están los vasoreceptores del arco de la aorta y acá están los del seno carotídeo. Estos llegan a la médula a través del glosofaringeo y el vago. Llegan, dijimos, primero al núcleo nodoso, al núcleo nodoso y al núcleo petroso, y de ahí al núcleo del tracto solitario, de ahí al área vasomotora y a la cardioinhibitoria. La vasomotora hace, como todo el tiempo está haciendo vasoconstricción, cuando nosotros inhibamos acá, porque el neurotransmisor que se libera es un neurotransmisor inhibitorio, entonces se inhibe esto, entonces hay vasodilatación. Y aquí estamos liberando el neurotransmisor excitatorio al centro cardiorrespiratorio, que resulta en al centro cardioinhibitorio, que resulta en inhibición de la frecuencia cardíaca, o sea, bajarla. Entonces, bueno, el aumentar el firing, la estimulación de los vasoreceptores produce una baja en presión y baja en frecuencia cardíaca. Entonces, el aumentar la presión, si nosotros aumentamos la presión, entonces tenemos distensión de la arteria, el vasoreceptor se estimula y finalmente resulta en disminución de la presión. Entonces vamos a poner aquí parámetros que vamos a medir, que es el firing, la estimulación, parasimpático, simpático, la presión y la frecuencia cardíaca. Ok, entonces cuando aumentamos la presión, dijimos tenemos disminución, tenemos aumento de la estimulación, entonces un aumento en la vía parasimpática que lleva pues a disminución en simpático, y esto, bueno, la presión aquí no le hace nada, pues porque esa fue la que sabemos originalmente, y acá lleva a la disminución en la frecuencia cardíaca. De la otra manera, si disminuimos la presión, entonces tenemos menos distensibilidad, tenemos menos señalización de los vasoreceptores, menos estimulación, menos parasimpático, más simpático, y la presión aumenta. Por eso cuando tenemos una baja en la presión, la frecuencia va a aumentar. Luego, oclusión de la arteria carótida, entonces no le está llegando sangre a los vasoreceptores, la arteria no se distiende, los vasoreceptores no lo sienten, entonces hay una disminución en los vasoreceptores porque no se está estimulando el vasoreceptor. Entonces parasimpático disminuye, simpático aumenta, presión aumenta porque el vasoreceptor no está disparando, y la frecuencia cardíaca aumenta. Y aquí la presión aumentó porque entonces no hubo la inhibición al área vasomotora. Okay. Oclusión carotidia. Oclusión carotidia fue esta. El masaje carotidio. Si hacemos el masaje carotidio, estamos estimulando al vasoreceptor. Al estimularlo, tenemos un aumento en el parasimpático, disminución en el simpático, disminución en la presión y disminución en la frecuencia cardíaca. Esta es la razón por la que los pacientes que llegan con taquiarritmias, entre las primeras cosas que se les puede hacer es el masaje carotídeo para bajarles la frecuencia. Luego,
cortar la vía aferente del glosofaringeo y el vago, pues resulta en menos estimulación parasimpática, menos estimulación de los receptores, menos parasimpático, más simpático, y aumento de frecuencia y aumento de presión. Luego, si pasamos de una posición así, de cúbito supino, a parado, la sangre se está bajando hacia las venas y entonces tenemos una disminución en la sangre que le llega a la arteria, la distensión disminuye, tenemos entonces menos estimulación del vasoreceptor, menos parasimpático, más simpático, y por eso la frecuencia cardíaca aumenta y la presión aumenta. Entonces cuando nos paramos, que disminuye el retorno venoso, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la presión. Y ya por último, cuando estamos en un estado de sobrevolumen, tenemos más sensibilidad de la arteria, entonces hay estimulación de los vasoreceptores, estimulación parasimpática, menos simpática, frecuencia cardíaca y presión disminuyen. Eso es cuando le ponemos más volumen al aparato cardiovascular. Esto en respuesta a los vasoreceptores.